Estas personas, desde muy temprana edad, han sido acogidas y cuidadas por animales que los han tratado como a uno más de su propia especie. Con el tiempo, han aprendido las formas de la vida salvaje, comunicándose de manera única y especial con sus inusuales padres adoptivos. Comencemos. Criado por lobos. Marcos Rodríguez Pantoja, nacido en España, es conocido como el niño licántropo. A los 7 años fue víctima de maltratos físicos y psicológicos por parte de su padre, quien por la difícil situación económica decidió venderlo a un viejo pastor, el cual lo llevaría a vivir a las montañas para que trabaje cuidando de sus ovejas. Pocos meses después, en una de sus habituales caminatas por los riscos el anciano murió, dejando solo a Marcos en plena sierra desértica. Semanas después, Marcos decidió trasladarse de su choza a una cueva donde se sentía más protegido para lidiar con el hambre. Con lo poco que le enseñó el anciano, comenzó a cazar a pequeños ciervos subiéndose encima de ellos y golpeándolos con un palo. Cuando los lobos aparecieron, Marcos empezó a compartir su comida con ellos. Poco a poco lo aceptaron como uno más de la manada y empezaron a seguirlo, tanto que cada vez que Marcos cazaba una presa, aullaba y sus nuevos compañeros acudían rápidamente hacia él. Así estuvo durante 12 años. Hasta que un día la Guardia Civil lo encontró y se lo llevó. Actualmente tiene 68 años, y aún puede comunicarse con los lobos, pero sigue sin comprender algunas cosas de la sociedad. Criado por aves. A la edad de 8 años, la joven Vanye Yuden fue encontrada en un pequeño apartamento de Rusia con muchos pájaros en jaulas. Tratado por su propia madre como una de sus mascotas, se volvió hacia sus compañeros pájaros y aprendió a imitar los chirridos y graznidos. Hacía movimientos con sus brazos como si estuviera volando y de alguna forma se comunicaba con los pájaros. Al verse privado de la interacción humana, no pudo pronunciar una sola palabra cuando las autoridades lo encontraron. Aunque su madre nunca abusó de él ni lo mató de hambre, los servicios sociales lo sacaron de la custodia de su madre, y fue enviado a rehabilitación. Su madre le quitó la custodia en 2008 y fue internado en una unidad de atención psicológica para su recuperación. Criada por perros. Esta joven nació en 1983 y se crió en una granja en ruinas en el pueblo de Novaya, en Ucrania. Sus padres eran alcohólicos y su madre la golpeaba. Una noche, cuando tenía 3 años, sus padres discutieron, gritaron y la dejaron afuera en medio de la noche. Para resguardarse del calor, Oksana se metió en donde vivían los perros. Hablaba con ellos. Ellos ladraban, ella los imitaba. 5 años más tarde, un vecino advirtió sobre la situación y alertó a las autoridades. Cuando Oksana fue rescatada tenía 8 años. Apenas sabía hablar, ladraba y caminaba en 4 patas. Tras ser socorrida, fue llevada a un orfanato donde le enseñaron a caminar erguida, a comer con las manos y a comunicarse con otros seres humanos. Luego, se fue a vivir a un hogar para personas con discapacidades. Oksana había sufrido un trauma lo suficientemente profundo como para buscar refugio en los canes y la experiencia le había generado un fuerte retraso en su capacidad para comunicarse. A los 20 años imitaba a los perros a la perfección, jadeaba con la lengua hacia afuera, se sacudía cuando estaba mojada y ladraba con un sonido tan gutural que no parecía humano. Criado por lobos. La policía rusa pudo capturar a un joven que vivía con una manada de lobos, en estado salvaje, luego de ser presumiblemente abandonado por sus padres cuando era un bebé. Pero menos de 24 horas más tarde, se escapó de la clínica donde estaba siendo tratado. El joven, al que los médicos habían bautizado como Lioka, había sido encontrado en el interior de la remota selva de Kaluga. Lioka vivía en compañía de los lobos, los cuales probablemente y aunque parezca increíble lo han cuidado. Las autoridades sanitarias rusas explicaron que el joven tiene los hábitos típicos de un lobo, y también exhibe algunos de sus comportamientos. Sus dientes están muy marcados y ha intentado morder al personal que lo cuidaba. Se calcula que el niño debe tener una edad aproximada de 10 años. Aunque esto no es algo del todo seguro y podría ser algo mayor. Los médicos dijeron que pese a parecer inteligente, Lioka no sabía una sola palabra en ningún idioma, lo que demuestra que ha permanecido varios años en estado salvaje. Cuando la policía lo capturó lo vistió y le dio alimentos, que comió como si fuera un animal. Lioka se desplazaba con las piernas dobladas, como a 4 patas, y los médicos suponen que probablemente cazaba y comía lo mismo que los lobos. Días atrás el niño había sido descubierto por los aldeanos en una especie de madriguera oculta por ramas y hojas. Se encontraba desnudo y casi muerto de frío. Sus uñas, especialmente las de los pies, eran extremadamente largas y parecían garras. La identidad real del joven es hasta ahora desconocida. Luego de permanecer 24 horas en la clínica en que estaba hospitalizado, Lioka escapó a la vigilancia de la policía. Criada por gallinas.
En 1980, Portugal quedó asombrado con la historia de una niña de 9 años que pasó la mayor parte de su vida en un gallinero, comenzando a adquirir comportamientos típicos de estas aves. Al ser rescatada por la policía, la menor de edad se encontraba con serios problemas de desnutrición y prácticamente no podía hablar, por lo que los medios la llamaron la chica pollo. Al darse a conocer la historia de María Isabel, varios medios afirmaron que su madre había arrojado a su hija de 1 año al gallinero que había en su propiedad, porque no la consideraba parte de la familia. Sin embargo, la verdad no era exactamente así. Vecinos del lugar aseguraron años más tarde, que debido a los problemas mentales de la mujer, cada vez que salía de la casa, encerraba a la pequeña de poco más de 1 año en el corral junto a las gallinas y la dejaba ahí durante días e incluso semanas. Debido a la falta de cuidado de su madre, la niña comenzó a sobrevivir alimentándose con lo mismo que comían las gallinas con las que pasaba sus días. De esta forma su dieta se basaba en agua, granos de maíz, hojas de lechuga y algunas sobras que a veces encontraba. La veía desde el balcón. Ella orinaba, hacía sus heces y comía. No se comunicaba con nadie. Hacía sonidos de gallina, pero no hablaba. Se percibía que tenía una deficiencia profunda. A veces le llevaba un poco de agua o un pedacito de pan. Pero además de eso no me metía. Tenía mi vida, narró Manuela, una de las vecinas. Criado por cabras. En 1990 se reportó un niño, de 8 años de edad, criado por cabras en los Andes peruanos. Se le dio el nombre de Daniel, el niño cabra de los Andes. Él caminaba con sus 4 extremidades, lograba comunicarse con cabras, pero no lograba entender el lenguaje humano. Se supone que sobrevivió alimentándose con la leche de las cabras y comiendo raíces y bayas. Estas personas criadas por animales representan un fenómeno fascinante que desafía nuestras percepciones sobre la naturaleza de la crianza y el desarrollo humano. A lo largo de la historia, han surgido varios relatos y casos documentados de individuos que han sido criados en circunstancias inusuales por animales, lo que ha llevado a preguntas profundas sobre la importancia del entorno y la influencia del contacto humano en la formación de la identidad y las habilidades sociales. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.